Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Love Síndrome. A pesar de la amnesia, siempre estará It en sus recuerdos. ¿Quieres aprender a cocinar?, preguntó Tay. It asintió levemente. ¿Qué piensas? ¿Qué hiciste mal?, preguntó Tay con curiosidad. Es que quiero hacer algo por ti. Todo el tiempo que hemos estado juntos siempre me cuidas, especialmente cuando se trata de cocinar. Siempre has sido tú quien hace todo solo, dijo en voz baja. Daisy se sentó a los pies de la cama y miró fijamente a Id. Y cuando estaba en el hospital, cuando estaba enyesado, cuando no era bueno para caminar, ¿no me cuidaste, verdad? Dave fingió preguntar. Id inmediatamente negó con la cabeza. No es lo mismo, no te lastimas así todos los días. Me refiero a cuidar la vida diaria de los demás, dijo Id mientras pensaba y sentía. Dave sonrió levemente. Te prohibí en ese momento que entraras a la cocina. ¿Por qué?, preguntó Dave nuevamente. Id se encogió de hombros. No sé, tal vez tengas miedo de que te arruine la cocina, respondió mientras pensaba. Dave se quedó en silencio por un rato, que asegura sus razones ante su amnesia. No debe ser solo miedo de que Id destruya la cocina con seguridad, pero debe haber otras razones también. Vamos a dormir. Bajaré las escaleras para ayudarte, dijo Id antes de caminar hacia la puerta. Mañana iremos con el doctor. Prepárate, dijo en voz baja mientras se mueve para acostarse en una cama de Id. ¿Te vas a hacer un chequeo, verdad?, preguntó Id. Dave seguía mirando a Id. Respondió Dave con la garganta. Id sintió que la mirada de Dave era más que eso, pero no habló porque piensa que puede estar pensando demasiado solo. Espera un minuto. Llamaré al médico para que te haga una cita, concluyó antes de salir de la habitación. Dave respiró aliviado. Se acostó en la cama de Id por un rato. Escuchó un sonido como si un peatón se detuviera frente a la puerta de Id del dormitorio. Toc toc. Sonó un golpe en la puerta. Antes de que se abriera la puerta, entró una figura alta del padre de Id. ¿Papá vino a despertarte?, preguntó el padre de Id. Day se incorporó y sacudió la cabeza. No, todavía no he dormido, dijo Day. ¿Cuál es la necesidad?, preguntó de nuevo el padre de Id, antes de ir a sentarse en una silla en la habitación. Todavía no puedo recordar todo. Papá quiere que vuelvas a ser como solías ser, así que no tendrás que preocuparte demasiado, dijo el padre de Id en voz baja, antes de mirar a Day. Day se miró a sí mismo, aunque no recuerdo nada, pero puede ver que el padre de Id tiene la misma personalidad que él, pero con la otra parte envejeciendo. Hace que controle bien sus emociones y se ve un poco más débil que cuando era definitivamente joven. Papá, ¿hay algo que quieras preguntarme?, preguntó Tay, sabiendo que era el propósito del padre de Id. Definitivamente no es solo preguntarte sobre sus recuerdos. El padre de Id sonrió levemente. Aunque no puedo recordar, pero su ingenio único no desaparece con este recuerdo, dijo el padre de Id sonriendo. Justo ahora pediste una foto de Pia Supot. ¿Hay algún problema?, su padre preguntó de inmediato directamente al grano. Dee sonrió levemente. Se pensó que el padre de Id tenía que mirarse a sí mismo. Mentiría sobre nada, en absoluto, Dee respondió con una sonrisa en los labios. Sí, por todo. También está relacionado con Id. No querías que Id corriera peligro, ¿verdad?, dijo el padre de Id. Aunque Dave tiene amnesia, pero el padre de Id apartó la mirada, que en los sentimientos de amor y preocupación de Dave siempre está Id. Sí, pedí ver porque realmente había un pequeño problema, respondió Dave sin rodeos. Cuando manejé a casa, fui a comprar comestibles para mamá y luego conocí a ese chico por casualidad. No puedo recordar, pero me estaba siguiendo en secreto, acechándome hasta la casa. Así que pensé que podría ser, así que pedí una foto. Así es realmente, dijo Dee en un tono normal. El padre de Id inmediatamente se puso tenso. ¿Y te siguió hasta aquí?, preguntó de nuevo el padre de Id.